Bien, entonces vamos a empezar la clase correspondiente al laboratorio número 3. ¿Ya hicieron ustedes el laboratorio número 2? Sí. Ya, entonces vamos a empezar esto. Se refiere a métodos de medición de caudales y básicamente vamos a ver dos, el método volumétrico y el método del rotámetro. Son equipos con los que contamos en el laboratorio, por tanto, buenos días con ellos, vamos a empezar. ¿Ya? Para empezar, aquí tenemos algunos medidores de caudal, por ejemplo, un banco básico hidráulico, donde se mide el método volumen-tiempo. Luego tenemos aquí el rotámetro, donde también tiene calibrados sus caudales correspondientes. Aquí tenemos un medidor, un fluxómetro, ya un medidor digital. Aquí tenemos un medidor de flujo de masa y aquí tenemos un medidor de lo que son nuestros medidores domiciliarios. Y hay un montón de métodos para poder medir un caudal. Entonces, básicamente el contenido de este laboratorio va a ser siempre como el que hemos venido desarrollando. Entonces aquí tenemos el objetivo, los objetivos específicos, el marco teórico, los equipos y materiales, el procedimiento, los resultados, las conclusiones y recomendaciones. De la misma manera, como les decía, aquí tenemos ya otros medidores. Por ejemplo, acá tenemos un vertedor de cresta delgada que también, teniendo su medición a 4 o a 6 veces la distancia respecto de este artefacto, se puede medir. Esto es con flujo libre, hay otros con flujo ahogado, en fin, se tienen de múltiples condiciones. Y en el canal se pueden tener umbrales de fondo, se pueden tener, en fin, muchos tipos de medidores de caudales. Lo mismo se puede aplicar aquí en el canal, lo que es el tubo de Pitot, entonces con eso también podemos medir caudales. Aquí tenemos lo que es la canaleta parcial, entonces con eso normalmente en el campo, en el área rural, los ingenieros agrónomos utilizan bastante. Configuración más o menos similar a esta, o es esta. De la misma manera podemos medir también nosotros lo que hacemos normalmente para evaluar aguas así superficiales. Lo que hacemos es medir cierta longitud, medir la velocidad en que se va a desplazar un flotador y teniendo el área promedio, entonces nosotros podemos establecer el caudal correspondiente. Bien, básicamente existen muchos equipos para medición de caudales. Ya, entonces con esto lo que nosotros pretendemos es que ustedes vayan adentrándose en lo que son las mediciones de caudales, ¿no? Para que ustedes puedan utilizarlos en la ejecución de sus proyectos. Bueno, siempre el método volumétrico lo tenemos ya más aplicable en el área rural, donde se puede tener un conducto o una vertiente agrokárstica. Entonces se puede ir midiendo por el método del volumen-tiempo. No nos olvidemos que el método del volumen-tiempo siempre es el más exacto, porque los métodos, por ejemplo, con equipos electrónicos, los equipos han sido construidos para medir a nivel del mar. Habría que hacer algunos ajustes, calibraciones, ya que no corresponde a que lo desarmemos, sino sus equivalencias, ¿no? Midiendo con un otro método, comparándolo, por ejemplo, con el método volumen-tiempo, y de esa manera ir calibrando. Aquí tenemos el método del flotador, entonces lanza un flotador, se mide la distancia que va a recorrer y luego se van midiendo las áreas y obteniendo un área promedio tenemos el caudal. Y aquí por diferencias de alturas, entre la altura en un tirante crítico y lo que va a ser otro tirante normal, por sus lecturas se puede establecer lo que es el caudal también. Bien. Entre los objetivos específicos, ¿qué vamos a tener? Vamos a determinar el caudal medido por el rotámetro en litros por segundo. No nos olvidemos que el rotámetro en el equipo y en todos los equipos generalmente tiene litros por minuto y en galones por minuto. Entonces vamos a ir tomando estos datos, digamos acá vamos a poner el caudal
de 5 litros por minuto. Aquí vamos a tener lo que van a ser los volúmenes. Generalmente los vamos a tomar volúmenes constantes, cada 2 por ejemplo, y los tiempos acumulados. De tal manera que haciendo el caudal promedio, normalmente ese caudal promedio debe ser ya el caudal medio, ¿no? Y es el que más se acepta como caudal real, ¿no? Entonces de esa manera podemos determinar. Bien, entonces luego hay que graficar los valores de volumen versus tiempos medidos. Entonces aquí tenemos esa gráfica donde tenemos los volúmenes y en el eje de las ordenadas tenemos los tiempos. Entonces esto, cuando hagamos las mediciones, no nos va a dar una recta, ¿no ves? Porque la ecuación del caudal volumen sobre tiempo es una recta, sin embargo eso no nos va a dar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer el ajuste por mínimos cuadrados. Entonces, hay que hallar la ecuación de ajuste, que puede ser como esta, ¿no? La ordenada igual a la abscisa multiplicado por un coeficiente A y un valor A, ¿no? O sea, un valor natural. Entonces, eso puede ocurrir o va a ocurrir de esa manera. Bien. Luego hay que calcular el caudal ajustado, ¿no? Que puede considerarse tomando cualquiera de los valores de los tiempos ya ajustados. Como va a ser esta recta, va a tener la misma pendiente, entonces cualquier valor que tomemos de volumen nos va a dar el tiempo, ¿no? Entonces, teniendo el tiempo, aplicamos lo que va a ser la ecuación de caudal igual a volumen sobre tiempo. Entonces, de esa manera se van obteniendo el caudal que nos va a ofrecer el ajuste por mínimos cuadrados. Luego hay que determinar los parámetros de ajuste estadísticos, ¿no? O sea, hay que hallar la media aritmética, la media armónica, la moda, la media geométrica, en fin, ¿no? La desviación estándar, aunque muchos de estos medidores o elementos estadísticos no corresponden precisamente a la ingeniería, y muchos que más están aplicados a lo que son los análisis económicos. De todas maneras lo vamos a hacer con todos estos parámetros, como vamos a ver posteriormente en la tabla de resultados. Bien, ¿de qué valores vamos a hallar estos sus promedios? De estos, ¿no? O sea, aquí estos caudales promedios, entonces vamos a utilizar como valores a ajustar, ¿no? O sea, la media, la moda, la media armónica, en fin, todos estos valores, ¿no? Entonces, de esos vamos a ir determinando sus correspondientes. Entonces, vamos a, luego de haber hecho todo esto, entonces, ¿qué caudales vamos a tener? Vamos a tener el caudal medio, que es el que más se ajusta como el aproximado o el verdadero, ¿verdad? Luego vamos a tener el caudal del rotámetro, que va a estar en litros segundo. Y luego vamos a tener el caudal a partir de los mínimos cuadrados. Teóricamente estos tres cálculos deberían darnos igual, sin embargo no nos dan, van a depender de la precisión con que hagamos y de otros factores, ¿ya? Entonces hay que comparar esos tres resultados, como lo vamos a ver posteriormente ya en la presentación de resultados. Bueno, en cuanto al marco teórico, lo que vamos a aplicar va a ser la ecuación de la continuidad. La velocidad en un sistema de fluxos depende del principio de continuidad. El flujo que circula, por ejemplo, por un punto, llamémosle este punto 1, debe ser igual al flujo que circula por este punto 2 o por cualquier otro punto. Esto siempre que no se extraiga ni se adicione agua, o en este caso agua o caudal, ¿no? Entonces, tiene que haber esas condiciones, que no se incremente, ni se aumente, o ni se quite en algún punto entre dos puntos que estamos considerando. Bien. En términos de flujo másico, ¿qué quiere decir eso? Porque debemos considerar que el agua no es un sólido, no es más bien una masa de agua. Por tanto, la masa de agua que circula por el punto 1 debe ser igual a la masa que circula por el punto 2. Entonces,
De acuerdo a las definiciones de masa, sabemos que masa va a ser igual a la densidad por el área por el volumen. Entonces, nosotros vamos a tener, si tenemos la misma masa en el punto 1, ¿verdad? Aquí en el punto 1 va a ser a la densidad en 1 por el área en 1 por la velocidad en 1, que va a ser igual aquí al flujo másico, lo mismo ahí, a la densidad en 2 por el área 2 y por la velocidad 2. Pero sabemos si es un fluido líquido, ¿verdad? Esto de la ecuación de la continuidad solo es aplicable a fluidos no compresivos. Entonces, ¿qué fluidos son los no compresibles? Los líquidos, el agua, la gasolina, todo eso, ¿no? Entonces estamos hablando de compresión, ¿no? Ahora la gasolina se evapora, es otro aspecto que no estamos considerando. Nosotros estamos trabajando además con agua. Entonces, lo que para nosotros, anulando como son las densidades, nos va a quedar en lo que es la ecuación de la continuidad, ¿no? Es válida, bueno, la ecuación de la continuidad ya, aquí hay un poco de error. No es, aunque sí es válida, ¿no? Si hay cambio de densidad, sí se puede considerar esta ecuación de la continuidad. Si el fluido es un líquido incompresible, entonces ¿qué pasa? La densidad en 1 y en 2 son iguales, si se anulan, resultando lo que normalmente nosotros conocemos como la ecuación de la continuidad. El área en 1 por la velocidad en 1 va a ser igual al área en 2 por la velocidad en 2. ¿Qué significa? Si es un conducto angosto, ¿qué vamos a tener? Mayor velocidad, menor área. Si aquí el conducto es ancho, ¿qué vamos a tener? Menor velocidad, pero mayor área. Entonces se va a cumplir siempre esta igualdad. Por tanto, el caudal en 1 va a ser igual al caudal en 2. Bueno, esto lo van a ver con mayor detalle con el docente, esta parte teórica, ¿ya? Entremos al otro equipo, el rotámetro. Bien, el rotámetro también muchos lo conocen como rotámetros, ¿no? O rotámetros, ¿no? Se utilizan, por ejemplo, en función al área variable que va obteniendo. Entonces, de acuerdo al área de flujo que va a tener el agua, para cierta área va a representar cierto caudal. En un punto más alto va a representar, ¿por qué? Porque va a haber mayor área y va a haber mayor circulación de agua. Sin embargo, no solo de eso depende, sino depende de varios factores, ¿no? Como van a ser, por ejemplo, el tamaño del flotador, su forma, todo eso va a depender. Normalmente estos equipos se van a construir de acuerdo a lo que vayan midiéndose comparando con otros equipos. De esa manera vamos a tener los rotámetros. Bien. Normalmente estos rotámetros pueden ser de vidrio o metálicos, ¿no? En caso de ser metálicos tendrán que tener alguna rendija para ver el nivel a lo que está y calibrar. Normalmente son de vidrio, en este caso el material más actual es el plexiglas o en su defecto los acrílicos, ¿no? Que también son duraderos y transparentes. Normalmente muchos equipos están viniendo ya de acrílicos. Los rotámetros pueden tener varios perfiles de construcción, o sea, pueden tener los siguientes básicamente. El esférico, ¿no? Entonces, acá el flotador, ¿qué va a ser? Va a ser una esfera, una bolita que va a ir moviéndose en un asta, ya, o sea, en un eje. Por ahí va a ir. Va a subir más caudal, va a bajar menos caudal. Entonces, estos rotámetros son de poca precisión, ¿ya? Y con una influencia considerable de la viscosidad del fluido. O sea, va a ser muy importante que se vayan construyendo para cada tipo de viscosidad de fluido. Los cilindros con bordes planos, básicamente para caudales medios y elevados, con una influencia de medida de la viscosidad del cilindro. Yo recuerdo que en Sela, por ejemplo, creo que tienen un rotámetro, creo que es metálico para medir sus caudales correspondientes. Tienen un fluxómetro también, medidor electrónico, porque ellos tienen que dosificar el agua, ¿ya? O sea, el agua es dura, ¿no ve? Pero si no lo dosifican bien con el agua de Calacala, sería mucho más dura, o sea, se haría más sarro blanco, habría más material incrustante, ¿no? Ese que se pega a las calderas, en fin, especialmente en las calderas, ¿no? Entonces,
eso hay que dosificarlo bien. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Dicen, ¿no?, que el agua, por ejemplo, de Oruro, cuando llega cualquiera, ¿qué pasa? Le da diarrea, en fin, todo eso. ¿Por qué? Porque tiene muchos carbonatos y bicarbonatos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el fondo? Antes, por ejemplo, en sus materias eran purgantes, ¿no? Se tomaba como purgante, entonces es por eso que les hace daño. Sin embargo, ¿qué ventaja tenemos? Que el agua posiblemente no tenga en su fuente, digamos, microorganismos, ¿no? En cambio, en Santa Cruz, en Cochabamba, eso tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque se hace más calor, entonces es más. Por eso dicen el agua de Oruro es mucho más sana que la de otras partes, excepto de La Paz, ¿no? De La Paz el agua es una maravilla. Entonces, eso podemos considerar. El agua de Cochabamba también en su fuente es una maravilla. El problema es que por la calor puede, digamos, tener contaminantes orgánicos. Entonces, eso es. Bien, el cilíndrico con borde saliente es más o menos similar al que tenemos acá. Cuando coloquemos para la lectura, entonces aquí vamos a leer donde esté ese sobresaliente y ahí vamos a leer el valor del caudal. ¿Ya? Entonces ahí va a ser. El cilindro, bueno, este es el cilindro con goteras salientes, perdón, ese es el que les digo. Y este es el primero, ¿no? El borde saliente. Entonces aquí nosotros básicamente va a tener aquí una línea nada más, entonces un sobresalido como un anillito, entonces ahí hay que hacer las lecturas correspondientes. Los equipos y materiales, entonces, ¿qué vamos a utilizar básicamente en este laboratorio? Vamos a utilizar lo que es el banco básico, ¿ya? Entonces, que tiene su tanque de almacenamiento, ¿ya? Donde vamos a guardar el agua. Entonces, este es el tanque de almacenamiento. Tenemos la válvula de bola o esférica que está aquí abajo, sirve para regular, ¿ya?, el caudal, entonces con una especie de un bypass que hace volver el agua al tanque. La válvula de cortina que la tenemos aquí, teóricamente solo con esta válvula deberíamos poder regular. Sin embargo, cuando se regula para caudales pequeños, no teniendo la válvula de abajo, ¿qué pasa? Se sobreesfuerza la bomba, ¿no? Y si no tiene digamos, un guardamotor o no tiene un fusible, se quema la bomba. Entonces hay que tener mucho cuidado. El tanque de aforo, entonces el tanque de aforo está acá, no es un cilindro, no es un paralelepípedo perfecto. ¿Por qué? Porque para caudales pequeños no notaríamos cuando hay el cambio exactamente. Por eso es que en estos medidores o en estos aforadores, una parte que se va incrementando lentamente, la parte baja sirve para caudales pequeños y la parte alta para caudales grandes, ¿no? Entonces, y aquí tenemos el rotámetro. Con ese rotámetro vamos a medir los caudales, los dos metros. Volumen tiempo aquí y con el rotámetro aquí. Entonces tenemos dos equipos. El rotámetro puede tener su graduación en litros por minuto y en galones por minuto. Bueno, el cronómetro ya lo han manejado, ¿verdad? Tiene su tecla de modo, ¿verdad?, donde definimos qué vamos a hacer. Debe estar siempre en esta pantalla para que podamos utilizar como cronómetro. Luego tenemos aquí la tecla de inicio y de finalización, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la tecla de láser para colocar, para resetear o colocar en 00 y para medir las etapas correspondientes. Una vez, entonces recuperamos con la tecla de recuperación de datos. No hemos visto eso ya en los anteriores laboratorios. Con el anterior laboratorio. El procedimiento, ¿cómo hay que hacer? Hay que disponer y ubicar el equipo de banco básico hidráulico nivelado y conexiones eléctricas e hidráulicas correctas, ¿ya? Antes de encender el banco básico hidráulico, asegurarse de que ambas válvulas estén abiertas, y así vamos a evitar cualquier problema. Encender el banco básico hidráulico, hay que cerrar la válvula de descarga del tanque de aforo. Entonces, aquí está para aforar bien. Esta es la válvula de descarga del tanque de aforo, ¿ya? Entonces, para mojar, hay que mojar primero el tanque. ¿Para qué? Para evitar, digamos, alguna dificultad al hacer nuestras mediciones de niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos a tener mojado el tanque y no vamos a tener mucho el efecto de la tensión superficial del agua,
que evita que, digamos, como que se tranca el agua a veces, ¿no? Debí notar. Entonces eso es por la tensión superficial del agua. Entonces, de acuerdo al caudal elegido, ahí para el rotámetro, ya sea en galones por minuto o en litros por minuto, hay que regular con las válvulas, colocar la muesca del flotador, o sea, esa botellita, ese saliente en la lectura correspondiente. Y decimos de hacer la medición por el volumen tiempo. Para caudales pequeños, entonces se debe abrir completamente. Entonces, si yo quiero medir un caudal pequeño, entonces debo abrir completamente esta válvula de aquí abajo, la esférica o de bola, e ir regulando con la válvula de arriba, o sea, con la válvula de cortina. Y al revés, si yo quiero para medir caudales grandes, ¿qué debo hacer? Debo abrir completamente la válvula de cortina y regular con la válvula de bola. De todas maneras, aquí cuando no estamos manipulando bien las válvulas, cuando hagan la práctica, cuando hagamos la práctica, les vamos a mostrar cuando se nota, va a empezar a sonar, a sobreesforzarse la bomba, entonces quiere decir que estamos manipulando mal las válvulas. Entonces, vamos a proceder de esa manera. Luego hay que ya usar el cronómetro, ¿no? Para tener, digamos, los tiempos de llenado del volumen correspondiente para establecer el caudal correspondiente, ¿verdad? Entonces vamos a proceder de esa manera y vamos a ir midiendo los tiempos de llenado para cada volumen, ¿no? Entonces vamos a ir llenando, anotando y los tiempos, siempre los tiempos acumulados. Entonces con eso vamos a ir trabajando. Los resultados. Para todas las series debe obtener, si hacemos 2 o 3 mediciones, entonces debemos tener los siguientes resultados. Entonces, aquí tenemos, vamos a ir anotando. El caudal lo vamos a medir en rotámetros, que puede estar en litros por minuto o en litros por minuto. Eso tenemos que transformar a litros por segundo. Pero aquí no quiero la transformación, solo el resultado. El volumen tiempo, mediciones por etapas. Entonces, ¿qué vamos a tener? La media aritmética, ¿no ven? Habíamos dicho que los resultados los vamos a tener aquí al costado en un cálculo inicial. De estos valores tenemos que hallar lo que va a ser de estos valorcitos. Ya. ¿No has anotado tu nombre? Sí. Ya. Listo. Ya, entonces de esos caudales, están aquí estos caudales, de esos hay que hallar la media aritmética, la media armónica, la media geométrica, la mediana, la moda y la desviación estándar. Entonces todos estos parámetros ustedes han hecho, ¿no? Y estos parámetros, por favor, con ecuación, reemplazando valores, como los libros actuales. De esa manera vamos a calificar los informes. ¿Listo? Luego vamos a tener los resultados del método de mínimos cuadrados. La ecuación del tiempo, el volumen acumulado usado para el cálculo del caudal ajustado, el tiempo calculado y luego finalmente el caudal ajustado. Y la comparación de resultados, ¿no? Esto es para una serie. Caudal del rotámetro, ¿cuánto nos da? El caudal media aritmética, que consideramos siempre como el caudal verdadero, aunque no es así exactamente. El caudal ajustado, o sea, de la recta, ¿no? Entonces vamos a tener eso. Y las variaciones, ¿no? El caudal medido, que decimos que siempre es el caudal que se supone que es el caudal verdadero versus el caudal del rotámetro. Luego el caudal media versus el caudal ajustado. Y de esa manera vemos sus porcentajes de variación. En la medida que hagamos mejor las mediciones, estas diferencias van a ir disminuyendo. Nunca van a desaparecer, pero van a ser lo mínimas posibles. Eso es solo, estos resultados son para una serie. Si hacen 2 de estos, ¿no? Si hacen 3 de estos. Bueno, luego viene la parte de las conclusiones. En no más de 2 páginas debe hacer las conclusiones del presente laboratorio. Comparar, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que el caudal medio con el caudal del rotámetro ha variado tanto? Con sus apreciaciones de ustedes. ¿Ok? Y luego las recomendaciones, ¿no?
no más de 2 páginas, ¿no? Entonces, que ese debería ser a futuro, ¿no? Es decir, de repente los volúmenes no están muy bien calibrados, a futuro habría que hacer, entonces ustedes vean sus conclusiones correspondientes, ¿no? Entonces se puede hacer de esa manera. Y finalmente vamos a tener lo que va a ser la hoja de datos, los cálculos a detalle y manuales, no manuscritos, deben ser a detalle. Esquema de laboratorio, eso es fácil, ¿no? Una foto le sacan y ya. Entonces aquí, por favor, hacen media, ¿no ve? Hacen la formulita, reemplazan sus valores y así como una explicación de colegio. Eso es lo que queremos, como van a hacer solamente una vez, o sea, y eso no sé si a alguien le tocará hacer 2 veces, no sé cómo se organizará, yo no puedo decir cómo se van a organizar, pero no es mucho, por favor, haremos para que por lo menos nos acordemos que hemos hecho alguna vez así, ¿no? Y seguramente cuando ya vayan a trabajar ustedes, en fin, se llevarán su programita, se harán para su calculadora, y en el campo cuando vayan a hacer el método del volumen tiempo ya tengan, ¿no? Entonces eso ya es cuestión de ustedes, ¿no? Entonces básicamente sería esto lo que teníamos en este laboratorio.